La tierra es un tamborcito de barro. Juntemos todas las manos, hermanadas en un son. Estimados colegas, muy buenas tardes. En este momento estoy disponiendo nuestra mochila que representa el tejido alrededor de la red de saberes y de voces y colegas Chisua. Les entrego la mochila para que hoy podamos seguir conversando y tejiendo saberes. El día de hoy nos acompaña un grupo de jóvenes que desarrollan unas experiencias alrededor de la robótica muy interesante, y también nos acompaña el colega Samuel, que desde México también nos va a invitar a tejernos desde la praxis. El día de hoy inicia el profesor, el maestro Samuel Cielo Canales. Profesor Samuel, entonces es desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el plantel San Lorenzo Tezonco de México, nos va a compartir la ponencia Tejer Praxis Pedagógica Muy Otra. Entonces, en este momento le damos la bienvenida al colega Samuel, y para ello, entonces, Oscar, te pido que por favor proyectes el video que el profesor Samuel nos indica para iniciar la sesión. Sean ustedes bienvenidos a este diálogo de saberes. De la Sierra Nevada del mundo, terminando un proceso de espíritu, de aprendizaje y de enlace, en donde hemos realizado un campamento intercultural por la vida. Hemos logrado enlazar conocimientos, recorrer pueblos y sentir desde el corazón la enseñanza y el aprendizaje de diferentes sabidurías de pueblos originarios. Es necesario entender que los pueblos ancestrales en Colombia estamos vivos. Tenemos una forma de pensamiento, y no solo en Colombia, en el Tahuantinsuyo, lo que hoy conocen como Suramérica, en el Abya Yala, lo que hoy se conoce como América, y desde el Semanáhuac, de las tierras de México hacia el norte, también ha llegado ese llamado. Nosotros acá, en estas tierras, le decimos a todos nuestros hermanos la importancia y la necesidad de volver a escuchar el corazón de la Madre Tierra. Todos los pueblos originarios tenemos una forma de visión, de esencia y de existencia, que ha sido orientada por milenios, y que esta tradición, que estas culturas milenarias que han pervivido, gracias al escuchar al cielo, a la tierra, al aire y al agua, aún continuamos. Y continuamos compartiendo, continuamos tejiendo. Por eso, en este campamento que se ha realizado, que parte desde la puerta del Amazonas, desde Florencia a Caquetá, pasando por el Huila, el Cauca, el Valle, Antioquia, hasta la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo, hemos recogido la experiencia de diferentes pueblos, de diferentes mayores y mayoras, que con su sabiduría nos han recordado y nos han hecho saber que la voz de la Madre Tierra aún sigue siendo escuchada.
que el pensamiento del corazón del planeta está latiendo y late en cada uso y en cada costumbre, late en cada sonrisa, late en cada paso y palpita en cada niño y niña que nace desde una tradición y germina en cada ser que se acerca a una cultura milenaria para reencontrarse, para repensarse. Ay, tengo una tristeza en el alma. Tengo tantas cosas que no tengo nada. El amor con el que soñaba se marchó sin decirme nada. Ahora no me mira, ahora no me habla, ahora no me mira, ahora no me habla. No sé qué le hice, no sé qué le hice, dónde le fallé. No sé qué le hice, no sé qué le hice, dónde le fallé. Era todo para mí, era lo de mi amanecer, era la razón de mi existir. Ahora yo no sé qué voy a hacer. ¡En mi alma, fuerza Sí, buena tarde. Ana, usted me indica en qué momento puedo seguir. Profesor Samuel, muy buenas tardes. Sí, Buenas señor, tardes. ya puede empezar. Muy bien. Ojalá que se pueda hacer en grande la... Bueno, miren, de entrada muy agradecido de participar en este seminario que me parece de lo más fundamental ahora en estos tiempos donde la batalla de pensamiento es muy fuerte contra la hidra capitalista. De entrada agradezco mucho que el seminario haya abierto sus puertas para poder hacer esta presentación y pido permiso no solamente a la Madre Tierra y al cosmos, sino también a todas las personas para que podamos fluir la palabra el día de hoy, agradeciendo mucho asimismo a las abuelas, a los ancestros, a Dios, a todo mundo, que hagamos posible esta presentación, compartir la palabra, ¿no? Nosotros le hemos titulado Tejer Praxis Pedagógica Muy Otra, dentro de un programa que se llama Descolonialidad del Ser y del Saber, que no es institucional, ¿no? Hemos optado más por una cuestión autogestiva y que no necesariamente esté preñada este programa con algunos incentivos o con algunas cuestiones, sino que más bien la voluntad y el trabajo autogestivo pueda darnos. Lo que voy a presentarles a continuación es parte de una sistematización que hemos ido haciendo a lo largo de estos ya aproximadamente 14 años que hemos estado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y que con mucho gusto quisiera compartirles, ¿no? Entonces ahí, de hecho, está el nombre, está el correo electrónico también, por si algunas compañeras, compañeros gustarían. Si me ayuda, por favor, con la siguiente. De entrada, quiero comentar que nosotros lo que hacemos cotidianamente en términos de estas presentaciones, ustedes lo verán a lo largo de la presentación, este vínculo estrecho con los conflictos que tenemos a nivel latinoamericano y en especial con México, ¿no? No quiere decir que nos centremos ahí, pero en específico sí. Y hoy en día, por ejemplo, esta lucha que las madres y los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa siguen haciendo, van dando frutos, y que hoy nos encontramos ante un momento crucial donde se ha desbaratado totalmente la verdad histórica que el Estado mexicano diseñó durante los gobiernos anteriores, no en sino los anteriores, para poder decirnos qué había pasado con nuestros 43 compañeros y compañeras que hoy estarían dando clase en algún aula de este país hermoso que es México, ¿no? Entonces vaya con ellos un saludo y espero que pueda ayudar en algo. La siguiente, por favor. Entonces, yo les quiero platicar que precisamente esta presentación que ahora les vamos a compartir tiene que ver estrictamente, digo, es muy amplio, pero estrictamente ahora con una crítica de cómo las universidades
han hecho esta cuestión que se llama la vinculación, la extensión universitaria, y que más bien nosotros hemos planteado como crítica que no necesariamente necesitamos de este extensionismo, sino que más bien tiene que ver con un trabajo voluntario, con un trabajo más autogestivo y con un trabajo más autónomo, y que ayuda y que sirve precisamente a partir de las aulas y del cotidiano que hacemos en nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Rápidamente quiero decirles que el diseño, en términos de estructura y funcionamiento, nosotros tenemos 3 colegios, ¿no? El Colegio de Ciencia y Tecnología, el Colegio de Ciencia y Humanidades, el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Sociales, y que tenemos de entrada un programa de integración donde las muchachas, los muchachos comparten absolutamente entre todos esta idea de entrar a la universidad, donde damos las posibilidades para que se orienten en términos de la filosofía que tiene esta universidad, que se llama Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que nació en el 2001 y que va teniendo su concreción en los años posteriores, ¿no? Entonces, estamos celebrando aproximadamente ya 19 años de creación de esta universidad. 2, la cuestión del ciclo básico, donde ellos pasan de 3 a 4 semestres, donde comparten también toda esta parte del ciclo básico, y hasta el 5º o 6º semestre, según la licenciatura que tengan las muchachas, los muchachos, para poder concluir su universidad. Tenemos un ciclo superior donde ya tienen su especialidad, ¿no? Lo que quiero decir es que el programa de integración y el ciclo básico sirve como esta entrada de manera muy general, y eso ocurre en cualquiera de los 3 colegios que tenemos ahí, ¿no? Y ahora solamente, nada más de manera transversal, quisiera decirles que estamos haciendo todo lo posible por llevar a cabo, espero ya próximamente comunicarlo, un programa de formación inicial para educadores que tenemos en ciernes el día de hoy. Entonces, es ahí donde, digamos, en el programa de integración y en el ciclo básico está mucho de la carga que hoy le voy a presentar, porque es parte del trabajo que hemos hecho claro, ahí están invitados todos los chicos las chicas de ciclo superior, pero que necesariamente nuestro trabajo está básicamente en el programa de integración y en el ciclo básico. En el programa de integración, con un taller que se llama, muy bonito, que se llama Identidad, Conocimiento y Aprendizaje, ¿no? Y en el ciclo básico, con una materia, ¿no? Con un espacio, con un nicho curricular que se llama Estudios Sociales e Históricos, por lo que pasan las muchachas y los muchachos a lo largo de la universidad, durante 3 semestres. La próxima, por favor. Entonces, nosotros hemos tratado como de hacer esta sistematización en el sentido de hacer un trabajo hacia una pedagogía muy otra, y que no necesariamente tenga que ver con la que hoy tenemos en ciernes, en nuestras escuelas, en nuestros programas, en nuestros currículums, y me atrevo a decir, ¿por qué no?, en licenciaturas, en maestrías y hasta en doctorados, ¿no? Y esta pedagogía muy otra ha nacido a lo largo de estos 35 años de su servidor quien les habla, pero también a partir precisamente del trabajo de discusión y de diagnóstico que hemos hecho a lo largo de esta estancia en la universidad, que les digo ya va para 16 años, ¿no? Entonces, este diagnóstico nos ha ayudado, la discusión con universidades en México, que no necesariamente son las que más tienen como este renombre, que sí lo hemos hecho. Claro que discutimos con la gente de la UNAM, de la UAM, ¿no? Pero necesariamente nos hacemos a un lado con los compañeros y con las compañeras que están practicando esta otra pedagogía, o esta pedagogía muy otra, ¿no? Y que sí está muy vinculada con los movimientos sociales, sobre todo. Y la discusión con algunas universidades de América Latina, que también pensamos que ahí están muy vinculadas, sobre todo con la madre tierra, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, el criterio del que partimos nosotros para poder hacer esta crítica de la vinculación que tiene la comunidad con la universidad, y que no le queremos llamar sociedad, aunque no es el foro para platicarlo, nosotros hemos adoptado más el término de comunidad, el vínculo con la universidad, es que precisamente parte con la idea de cambiar la matriz, ¿no? O sea, una matriz que hoy en términos de educación no nos está permitiendo mirar realmente, no tanto la formación en términos curriculares, sino la formación humana que la gente pudiera tener, ¿no? Y no hablamos solamente en términos del espacio curricular que pudiera haber, o de un nicho académico dentro de la universidad, o de una normal superior, o de una normal básica,
o de un instituto en términos de la formación de profesores, sino más bien hablamos en términos generales de la formación de la gente, ¿no? Entonces nosotros planteamos si el cambio de matriz, ¿no? En términos de esta modernidad y sobre todo pensando en que la educación que tenemos en este momento no es la educación que nosotros necesitamos, ¿no? Sino que más bien es buscar una transformación a esa educación. Y lo que presentamos ahora de ninguna manera lo tenemos como una alternativa, ¿no? O sea, nosotros no partimos de la idea de que hay que hacer alternativas a la educación que tenemos, sino más bien hay que transformar esa educación en términos de lo que nosotros podamos plantear. Entonces, cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a la gente que hacemos a pie la vida cotidiana de las escuelas y que planteamos precisamente no solamente los cambios, sino esta transformación, ¿no? Entonces, nosotros partimos de la idea de una necesidad de la pasión de ser docentes, ¿no? Es necesario tener ese criterio porque si no, lo otro se convierte en una caricatura que constantemente nos ha hecho mella en función del trabajo que estamos haciendo, muchas y muchos en América Latina, ¿no? Como segundo punto, la utilización del pensamiento crítico, ¿no? El siguiente elemento es caminar con el otro, ¿no? En términos de hacer comunidad, hacer colectivo, y que es una premisa fundamental que hemos hecho a lo largo de todos estos años. O sea, la idea de ser colectivos ha sido cantidad el número de colectivos que hemos conformado, precisamente buscando estas posibilidades, ¿no? Esta milpa, este tequio, sobre la posibilidad de que el pensamiento también es un territorio que habría que cultivar y sobre todo un pensamiento que está en la posibilidad de transformar muchas cosas. Es decir, pensar en el caso de nosotros como país México, desde México, y también pensar desde América Latina, ¿no? Que es una de las cosas que no hemos hecho durante mucho tiempo. La siguiente, por favor. El otro elemento es el cobijo intercultural de nuestro andar, ¿no? Y es ahí donde se inserta esta experiencia de la que hoy quisiéramos platicar con ustedes. Es decir, este andar lo hemos tratado de diseñar, lo hemos tratado de tejer en términos de una praxis pedagógica que sea insumisa o una pedagogía muy otra, ¿no? Y que eso ahora, tampoco no es el espacio, pero que ahora ya le hemos ido dando un nombre que tiene que ver con una cuestión sociocomunitaria, ¿no? Bueno, un segundo elemento de este cobijo intercultural es una colaboración donde en términos de la conversación y el diálogo de saberes y que tiene que ver también con lo vivencial que compartimos, ¿no? Es decir, no solamente tiene que ver con la palabra, sino con la experiencia y con lo que vivimos cotidianamente. De esa manera creemos que este intercambio, ¿no? En términos del inter, puede ayudarnos muchísimo, ¿no? Y también consideramos esto un acto político de deconstrucción epistémica y cultural. Más adelante diremos el nombre que ahora hemos atraído hacia nosotros en términos de este acto político que tiene que ver con esta deconstrucción, ¿no? Y consideran un proceso permanente de relación entre comunicación y aprendizaje entre las personas, grupos, conocimientos, valores y pues, esto que nosotros llamamos tradiciones distintas, ¿no? En el entendido de que para nosotros la tradición tiene que ser muy respetable y lo convencional sí es lo que tenemos que criticar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esta mirada crítica nos ha permitido ver a la formación, no solamente docente, sino en términos generales de las personas, desde una manera ética, ¿no? Política y social. Nosotros no entenderíamos una formación integral si no conlleva estos elementos, ¿no? Y que obviamente están atravesados por esta pedagogía que nosotros trabajamos en términos de muy otra, ¿no? Entonces, en términos de un enfoque que nos permita no solamente trabajarlo desde lo sociocomunitario, si me ayudan ahí con la presentación, por favor. Entonces, con un andar que decíamos del pensamiento crítico, lo sociocomunitario y la prevención, que también no es el espacio, pero que nosotros pensamos que más allá de la prevención, también estamos en el ahínco de poder propiciar una formación en términos de la prevención, de proveer las herramientas y los insumos, conocimientos o saberes, y que no necesariamente
el que está al frente, el que conduce, dirige, orienta, como le queramos llamar, el formador, tenga esa posibilidad, sino también quien se está formando. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros decimos que esta toma de posición es netamente también política, nosotros estamos haciendo hacia nosotros este andamiaje que ha tenido este paradigma, este enfoque o esta clave de la descolonización, no solamente del ser y del saber del poder, ¿no? Que me tardaría mucho ahora en explicar esta relación, pero nosotros estamos más en términos de fortalecer esta formación del ser, ¿no? Que va a un lado con el saber, pero que necesariamente el poder no es necesariamente tomar el poder, ¿no? Sino es un poder que está en la comunidad y que tratamos más o menos como de orientar que es eso, ¿no? O sea, es en lo comunitario donde podemos trabajar y no necesariamente para poder escalar cosas, daños y demás, sino más bien cómo hacer de este ser que en términos de su saber pueda vincular sus formas de vida hacia otras formas de poder. Y esto ha sido parte del aprendizaje que hemos tenido no solamente en nuestros pueblos, sino también en América Latina, en términos de esta interculturalidad, ¿no? De fortalecer la intraculturalidad para avanzar hacia una transculturalidad. Hoy el trabajo que hemos tratado de desarrollar, la verdad, de manera muy humilde decimos que apenas estamos caminando, estamos empezando a avanzar en este camino en términos de la intraculturalidad, ¿no? Que nos parece muy pertinente como una forma de poder llegar a esto que le llamamos interculturalidad, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, esto lo hemos hecho desde el trabajo comunitario, ¿no? Y que no necesariamente ha sido dentro de las aulas de la universidad, sino también por fuera, y que nos hemos vinculado no solamente con los profesores que están aledaños a esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el plantel San Lorenzo Tezonco, que por cierto está ubicado en las sedes de la universidad nuestra están ubicadas en lugares donde jamás se creyó que iba a haber una universidad, ¿no? Entonces tenemos colonias populares, tenemos campos ahí de trabajadores inmensa, porque tenemos fábricas, por ejemplo, tenemos una buena cantidad de compañeros y compañeras que todavía se dedican al campo. Entonces, tenemos ahí un trabajo muy arduo y que creemos, insisto, que estamos apenas empezando a trabajar. Entonces, el trabajo comunitario está vinculado a eso y nosotros creemos que esos saberes que están en la comunidad pueden llegar muy, muy bien, sin tanto problema, a la universidad, al menos a la nuestra, y viceversa, que esos conocimientos en términos de lo que tenemos en la universidad también llegan muy bien al trabajo comunitario, a la cuestión comunitaria, porque no llegamos con la idea de decir todo, sino más bien de aprender. La siguiente, por favor, para ir cerrando. Y también lo hemos hecho en términos de caravanas o brigadas de acompañamiento, no solamente con los movimientos sociales, sino con estas comunidades que están en lucha, ¿no? Y que ha ayudado muchísimo también de que nuestros estudiantes hagan posible estas otras formas de ver estas realidades que jamás una universidad quizá les pudiera presentar. La siguiente, por favor. Y también ha sido parte de estos últimos 11, 12 años el trabajo que hemos hecho en términos de la interculturalidad a partir de la intraculturalidad que hemos alimentado en la universidad, de poder hermanarnos con los procesos que hay en América Latina como parte de lo que presentábamos al inicio. Eso ha sido una parte de intercambios, ¿no? Con algunas universidades en América Latina, pero sobre todo con dos experiencias muy bonitas que hemos tenido. El primer campamento intercultural latinoamericano que tuvimos en México y el segundo, cuyo tráiler les presentamos al inicio, que tuvo que ver en Colombia en el 2017. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros empezamos a proyectar más bien una narrativa que tenga que ver con el tejido de una praxis pedagógica muy otra, desde estos conocimientos formales que la universidad va implementando a estos saberes muy otros, ¿no? Y que necesariamente, insisto, vemos la posibilidad de aprendernos, no solamente por lo que tengan estos conocimientos formales en la universidad, sino lo que estos saberes muy otros tienen en las comunidades y los vamos complementando, ¿no? Es decir, los pasos, las huellas, los sueños, las utopías no nacen necesariamente en una universidad convencional,
sino precisamente en la comunidad, y el reto es cómo lo vamos haciendo. Y en ese sentido, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel San Lorenzo Tezonco, tenemos un círculo de saberes donde no solamente hacemos ceremonia, ¿no?, sino también practicamos la cuestión del temazcal aquí en San Lorenzo Tezonco. La siguiente, por favor. Y para terminar, quisiera yo, con la cuestión del tiempo de no poder hablar más, ¿no?, en términos de esto, nosotros creemos que hacer esta praxis pedagógica muy otra, tiene que ver con ver a esta pedagogía como un territorio, ¿no?, y también vincularla con estos territorios ancestrales y comunitarios, no solamente caminando la palabra, sino haciendo la palabra dulce, ¿no? Una cosa muy bonita que nos han enseñado las comunidades colombianas, por ejemplo, es cómo endulzamos la palabra, amén de toda la palabra de guerra y de maldad que nos sigue cobijando. Creemos que podemos hacer esta palabra dulce, endulzar la palabra. Y nosotros pretendemos que no solamente sean en el diálogo de saberes con el trabajo colectivo, sino a partir de ir trabajando esto que llamamos la intraculturalidad hacia la interculturalidad, y sobre todo un elemento fundamental que ahora hemos estado insistiendo mucho, que es en términos de la espiritualidad, ¿no? Entonces, ahí verán ustedes que los 4 núcleos que están ahí metidos tienen que ver con el trabajo que ahora estamos haciendo, donde creemos que es fundamental esta formación de las personas, ¿no? No solamente en términos escolares, sino en términos comunitarios también. La siguiente, por favor, creo que ya, sí, cierto, pensé que había nada más. Entonces, yo les agradezco mucho la atención, está ahí el planteamiento, y no solamente, insisto, está en términos de la formación, desde donde tejemos la cuestión de formar a las personas, ¿no? Y no me atrevo a decir solamente escolares, sino también esta crítica que le seguimos haciendo a la universidad convencional, de ese no vínculo que hay, o de esa no relación que hay con las comunidades, y que en el caso de nosotros acá en México padecemos mucho, ¿no? Hasta ahí lo dejaría para después las preguntas y respuestas. Muchas gracias, agradecido, y que su andar sea bueno en este día. Bueno, profe Samuel, muchas gracias por Muchas su gracias. participación. De verdad, gracias por saber experiencia para este diálogo. Como lo hemos venido diciendo, de México, Perú, Argentina, Brasil, Panamá, hasta las bellas regiones de nuestra Colombia, queremos seguir tejiendo redes, anhelos y realidades posibles. La parte de preguntas, usted con mucho gusto puede seguir ampliando esta experiencia y así nosotros conocer un poco más de su trabajo. Ahora vamos a darle la bienvenida al grupo del Semillero de Robótica de Arandina TIC. Son unos jóvenes dispuestos a entregarlo todo de aquí en adelante, sacando adelante este semillero como tal. Vamos a conocer a Angie Milena Utalora, que es estudiante de entrenamiento deportivo, a Karen Juliet Contreras, estudiante de negocios internacionales, a Oscar Leonardo Ramírez, estudiante de diseño gráfico, a Brandon Nicolás Ramos Cuellar, estudiante de gastronomía, quienes están en esa reunión de saberes con el docente Juan Carlos Ramírez Zapata en la construcción del semillero en la Fundación Universitaria del Área Andina. Entonces les damos espacio, Oscar, para su presentación. Hola, muy buenas tardes. Oscar, muy buenas tardes, se le escucha muy bien, continúe. Vale. En estos momentos, una preguntita, ¿ustedes comparten pantalla o compartimos nosotros? Comparte tú desde la... Sí. Oh, vale. Sí, compártela, Oscar. Dale. Y mientras Oscar la comparte, vale decir que la red Chisua está haciendo amplios esfuerzos para que todos estos diálogos de saberes lleguen a jóvenes investigadores, a jóvenes universitarios como ustedes. Así que muchísimas gracias por unirse a estos bellos propósitos. Ya está la presentación, Oscar. Vale, muy buenas tardes. Pues les venimos a mostrar lo que es la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas sobre el proyecto interdisciplinar que, pues, es un proyecto que a nosotros nos acogió, digamos, de una manera totalmente
aleatoria, fue algo que, digamos, no fue previsto. Entonces, vamos acá. ¿De dónde nació el semillero? Bueno, primero voy a hablar de cómo fue, digamos, esta parte de selección, en donde, pues bueno, este año como tal, yo comencé a hacer mi homologación en diseño gráfico y pues en el transcurso de la inducción y esto, el rector hizo una selección de 4 estudiantes para que hiciéramos parte de este semillero. Eh, de por sí, digamos, es algo que nosotros como tal no teníamos claro, porque pues fue, digamos, como la imposición de la creación de estos elementos. Y pues, digamos, para mí también era un mundo nuevo, porque nunca me había, digamos, incorporado a la parte de robótica y esto, y aún así también incluso mis compañeros. Ya acá hago paso a mi compañera Karen. Karen, ¿estás ahí? Sí, hola, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes, Karen. ¿Se te escucha bien? Gracias. Bueno, lo siguiente es pues una breve explicación de cómo surge nuestro proyecto. Bueno, nuestro propósito principal, que fue pues el planteado, eh, emerge de la concurrencia de 4 estudiantes, los cuales pertenecemos a distintas carreras profesionales. ¿Esto qué quiere decir? Angie pertenece ya como antes lo han mencionado a entrenamiento deportivo, Oscar a diseño gráfico y Nicolás a gastronomía. Quien les habla, yo pertenezco a negocios internacionales. Esto quiere decir que pues nosotros tenemos el propósito de desarrollar un sistema programable simple. Con esto damos respuesta a una problemática común que evidenciamos pues en la universidad, en nuestra comunidad andina. Todo esto con base pues teniendo en cuenta que es acorde a cada uno de nuestros enfoques profesionales. Es decir, pues el proyecto va a estar enfocado con un poquito de diseño, otro poquito de gastronomía, o sea, todo va a tener cabida en este proyecto. Ya puedes seguir, Oscar. Dale. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, pues lo que primero planteamos es una problemática, pues para darle su posible solución. Entonces, los estudiantes de entrenamiento deportivo, que es Angie, y de gastronomía, Nicolás, ellos sí evidenciaron malos hábitos alimenticios y de sedentarismo en la universidad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Planteamos como equipo recopilar una serie de recetas saludables junto a una rutina de ejercicio. ¿Con qué fin? Bueno, esto para reducir el dicho sedentarismo y pues el índice que encontramos muy alto en la universidad. ¿Cuál es la idea? Bueno, nosotros lo que queremos es modificar, ya sea modificar o mejorar los hábitos de nuestra comunidad posterior a nuestro proyecto realizado. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros para llevar a cabo esta actividad planteada ideamos un robot que se desplace y aborde a las personas con el fin de solicitar unos parámetros para obtener una información con base a los cuales obtengamos los datos requeridos. ¿Esto qué puede decir? Nosotros la idea es que el robot al abordar a las personas nos arrojen ciertos datos puntuales, puede ser ya por el lado de el sedentarismo o algo así pues no sé, para una dieta más saludable, puede ser su peso, bueno, ese es uno de los ejemplos. ¿Puede seguir, Oscar? Bueno, en esta parte del punto de partida fue nuestra primera inducción al proyecto, donde pues
como les digo, no teníamos ni idea a qué nos íbamos a enfrentar, entonces fue más que todo la parte de el reconocimiento de los elementos electrónicos, la presentación de la herramienta Arduino y primeros ejercicios prácticos, en este caso fueron unos LEDs para mirar el conjunto del circuito y poderle dar un funcionamiento. Luego de esto pasamos ya a lo que fue parte de lenguajes de C++ para ir, digamos, conociendo términos, usos de código, digamos, el mandante, todo esto, para ya, digamos, darle ya la programación directamente a la protoboard Arduino y pues ya mirar, digamos, qué funcionalidades le podemos implementar directamente al prototipo que se llega a hacer de robot. En este caso, pues estábamos haciendo ya lo que era perdón, discúlpenme. En este caso ya estábamos haciendo lo que eran las pruebas directamente en el computador eh, con en el software de Arduino para, digamos, hacer el código y pasarlo directamente a la protoboard. En este caso, pues, lo que se ve en la imagen era con sensores. Bueno, aquí más imágenes en donde pues estamos en los talleres. Y pues en el caso de los resultados de aprendizaje, Bueno, allí, dale. bueno, ahí interrumpiéndote un poco, vale, no está de más mencionar que se exploraron los conocimientos pues, que teníamos cada uno. Por tanto, se decidió el plan de formación, ya que nosotros no estábamos familiarizados con los temas relacionados, es decir, nuestras carreras son muy apartes, no son afines con el tema que vamos a abordar en cuanto a lo de robótica. Entonces, eso ya es pues un nuevo aprendizaje pues para cada uno. Bueno, en este caso, pues les mostramos cómo fue, digamos, los roles, cómo están distribuidos, en donde pues en el caso mío, pues yo estoy, digamos, en la parte del prototipo del robot. En entrenamiento deportivo ella se encarga de toda la parte de los hábitos, en gastronomía en las recetas saludables y en negocios internacionales en la alternativa de la implementación del negocio con el ebook. Y pues acá los dejo con un videito. Proyecto Robótica Interdisciplinar. Actualmente nuestra vida está arraigada en una cultura digital que ha permitido transformar de una manera innovadora muchos de los procesos de nuestro entorno, dando respuesta a problemáticas sociales a través de lenguajes de programación y haciendo uso de la lógica computacional para entender y cambiar el mundo desde la interacción entre lo físico, que es la robótica, y lo virtual, que es la programación. Que estos dos son saberes fundamentales de los cuales subyace hoy en día la cultura digital, cuya existencia depende directamente de la programación, que es el medio propicio para la creación de ambientes de aprendizaje dinámicos y multidisciplinarios que permiten en el ámbito académico que estudiantes transformen colectivamente su entorno tanto de manera social, económica, ambiental y cultural. En este mundo de sistemas digitales en el que vivimos, donde las instituciones de educación superior tienen como objetivo generar un valor agregado y una mirada crítica y reflexiva frente al uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación en la comunidad, la programación y la robótica son medios propicios para la creación de ambientes de aprendizaje dinámicos e interdisciplinarios que gestan proyectos de gran interés, que den respuestas a problemáticas desde soluciones creativas y tecnológicas, explorando múltiples opciones que les permitan escuchar diferentes puntos de vista y evaluar ventajas y desventajas, propiciando habilidades como el desarrollo del pensamiento lógico, la capacidad de abstracción, la resolución de problemas,
En el planteamiento del problema y justificación, el Club de Robótica nace de la preocupación de involucrar la programación y la robótica en la formación académica de nosotros como estudiantes, pues de toda la institución, desde las asignaturas y actividades propias del Departamento de Información Educativa. Pues, como resultado del análisis pues, de la situación, decidimos trabajar a partir de los saberes previos y situaciones propias de nosotros como estudiantes, que faciliten la apropiación y resignificación de nuestro nuevo conocimiento. El proyecto en primera instancia nace de 4 estudiantes donde estudiamos diferentes carreras, donde es entrenamiento deportivo, gastronomía, diseño gráfico y negocios internacionales, pues quienes tenemos el reto de dar respuesta a una problemática común desde el desarrollo del sistema programable, pues que es simple, pues desde nuestros diferentes saberes y experiencias propias, en nosotros genera una experiencia, una imaginación, una capacidad de asombro. ¿Por qué digo capacidad de asombro? Esto es algo que no lo esperábamos, donde es algo muy diferente a nuestras carreras, pero que aún así, como lo dije ahorita, genera algo positivo en nosotros, donde más allá de nuestras carreras estamos aprendiendo algo nuevo, que es en torno pues también a nuestra universidad y qué más bonito que hacer ese trabajo. Entonces esto para nosotros es algo muy satisfactorio el estar apoyando este proyecto. Objetivos específicos. Desarrollar propuestas interdisciplinares que incentiven la creatividad, la imaginación, experimentación, análisis lógico y abstracción. Estimular la capacidad de idear y construir conocimientos de manera colaborativa. Programar desde el lenguaje de programación C++, actividades propias del proyecto. Resolver una problemática evidenciada desde el equipo interdisciplinar a través del sistema programable como Arduino Uno. En la primera fase, la fase de planeación, tuvimos la introducción al proyecto, reconocimientos de las herramientas electrónicas, presentación de la herramienta Arduino Uno y primeros ejercicios prácticos de electrónica con LEDs. Luego de esto, empezamos a ver las primeras líneas de lenguaje C++, interiorización y términos y contextualización dentro de la herramienta y programación para Arduino, ejercicios prácticos. Luego empezamos con la interiorización del software y hardware para implementación del prototipo en Arduino, ejercicios prácticos de depuración del código en C++, taller práctico de implementación de sensores de proximidad. Luego, en las situaciones que hemos vivido directamente con todo esto del COVID-19, pasamos a las clases directamente virtuales, donde la herramienta que empezamos a utilizar fue Tinkercad, en donde la implementación de lo físico a lo virtual ha sido totalmente efectivo, donde hemos hecho igualmente los mismos ejercicios, desde poder poner textos en un display, poner por lo menos a funcionar LEDs o poner, digamos, ya un sensor. Esto como tal ha sido un aplicativo que nos ha ayudado un montón para seguir toda la parte de toda esta metodología que estamos realizando y poder cumplir con todas las fases para poder ya tener el producto final que se puede.
Estimado Oscar, no tenemos audio, casi no se escucha. Como resultados parciales, hemos evidenciado el desarrollo del objetivo de aprendizaje, el cual afirma que los estudiantes serán capaces de desarrollar propuestas que integren el mundo físico con el mundo virtual, en miras de solucionar problemáticas comunes e interdisciplinares en instituciones de educación superior. Se ha realizado un avance en las fases de planeación y desarrollo en cuanto a la identificación y análisis de una problemática común y el planteamiento de la posible solución creativa e innovadora con creación tecnológica que incluya la programación y creación de un robot. Los estudiantes de los programas de entrenamiento deportivo y gastronomía identificaron malos hábitos alimenticios y sedentarismo en la comunidad de la Fundación Universitaria del Área Andina. En función del trabajo colaborativo nace la idea de recopilar una serie de recetas saludables, junto a unas rutinas de ejercicios, que puedan ser atendidas por la comunidad y reducir ese índice de sedentarismo y malos hábitos. Para la comunicación y el despliegue publicitario de esta información y como ente motivador, se ideó la participación de un robot que se desplace y aborde a las personas con el objetivo de solicitar unos parámetros que impliquen un plan. En conclusión, hemos evidenciado que nosotros como estudiantes seremos capaces de desarrollar propuestas que integren el mundo físico, que es la robótica, con el mundo virtual, que es la programación, con miras de solucionar problemáticas comunes e interdisciplinares en instituciones de educación superior y en nuestra vida diaria, haciendo uso del pensamiento lógico computacional. En mi opinión personal, al principio la verdad me tomó mucho de sorpresa, ya que no me lo esperaba. Pero al pasar del tiempo, cuando tuvimos nuestra primera clase presencial, la verdad me gustó mucho. Yo me enfoqué muy diferente a lo que me esperaba. La verdad, en toda esta situación me ha sorprendido mucho la universidad con todos estos proyectos nuevos, donde implementan mucho a sus estudiantes, donde los animan, donde más allá de estudiar nuestras carreras que escogemos, nos llevan a aprender un poco más de todo. Entonces, la verdad, me ha gustado mucho. Hemos aprendido tanto como presencial como virtual. Los profesores nos han mostrado un enfoque muy diferente. Hemos visto programas diferentes donde no había tenido ni idea que existían o algo así por el estilo. Entonces, la verdad me ha gustado, ha sido muy satisfactorio para mí aprender de todo esto, donde sé que un poco más adelante me va a servir de mucho. Todo lo que aprendemos en esta vida nos sirve. Entonces es algo muy satisfactorio, como lo dije. Entonces, nada, estoy muy feliz de seguir realizando este proyecto con los profesores, con los directores. Entonces, esta es mi opinión y muchísimas gracias. Ok, bueno, muchas gracias por la atención prestada. Para agregar a esto, es bueno comentarlos o cabe mencionar a cada uno de ustedes que nosotros estamos en la fase inicial. Lo que nosotros vamos a hacer primero es hacer un seguidor de línea y luego tenemos propuesto explorar las aplicaciones para poder cumplir nuestro dicho propósito. Hay una pregunta que dice que si hemos vinculado estudiantes de instituciones educativas de básica y media a esos ejercicios, ¿sí? En respuesta a esto, lo que sucede es que hasta ahora estamos iniciando el semillero. Nosotros nos reunimos los estudiantes de diversas carreras y la idea es formarnos, conocer e implementar el primer reto para motivar a que se unan más chicos de la universidad. Luego de esto queremos participar en encuentros y experiencias que nos permitan vincular ya pues a otros estudiantes pues para aprender y proyectarnos pues más adelante. También tenemos como propósito integrar los profesores que se están formando también en dicho semillero de programación.
Lo otro, Oscar. Bueno, lo otro es que nosotros, a pesar de toda esta situación del COVID, quiero aclarar que nosotros nos alcanzamos pues a presentar antes de nuestros encuentros virtuales. Y pues nada, nosotros estamos dispuestos o muy atentos a cualquier invitación o sugerencia que ustedes deseen hacernos con mucho cariño y respeto. Muchísimas gracias, Karen, y al semillero también queremos darles las gracias y además un reconocimiento pues a este tipo de experiencias que nacen justamente como estudiantes en formación, pero que responden a una problemática, a una necesidad y que sobre todo buscan vincular la integración desde varias disciplinas. Creo que tanto la experiencia de ustedes como la experiencia del profesor Samuel nos llevan a eso y nos invitan justamente a hacer tejido, a rescatar esos otros saberes y en colectividad, en comunitariedad, empezar a tejer, empezar a co-construir precisamente para seguir avanzando en el conocimiento, pero no un conocimiento que desconoce al otro, sino que justamente le da un lugar válido a ese otro. En ese orden de ideas, pues, queremos abordar algunas preguntas y justamente retomando lo que decía el profesor Samuel acerca de hacer palabra dulce y caminar la palabra, pues vamos a plantear preguntas a uno y a otro expositor. Entonces, pues, profesor Samuel, no sé si esté por ahí atento para iniciar con una de las preguntas. Sí, aquí estamos. Y antes de ello, reconocer de igual manera su valiosa experiencia. En el chat escribieron muchísimos comentarios felicitando justamente que en espacios universitarios y de educación superior se esté dando este lugar a la madre tierra, al saber ancestral, a ese caminar y trasegar la palabra. En esas mismas palabras, como usted lo decía, desde la pasión, desde el pensamiento crítico y desde caminar con el otro. Y justamente en ese orden de ideas, el profesor José Alfredo Malango nos dice cómo surge ese lenguaje narrativo y esas actividades de encuentros como campamentos y brigadas. Sí, a mí me gustaría indicar que esto tiene que ver mucho con la práctica que hemos diseñado desde hace muchos años, que tiene que ver con la implementación de colectivos. Estos colectivos siempre han sido en términos de algún interés, no solamente escolares, le voy a llamar así ahorita, ¿no? Para que lo ubiquen en la escuela, sino que tiene que ver con esa relación con la comunidad o viceversa, ¿no? Entonces, ahí hay un interés no solamente por saber, por conocer dentro de la propia universidad, sino afuera, principalmente. Número uno. Y número dos, a partir precisamente de hacernos preguntas generadoras o preguntas semillas. Esta pregunta semilla a los compañeros de Ecuador nos las han enseñado. Entonces, estas preguntas semillas tienen que ver cómo vinculamos estos conocimientos de la universidad con estos saberes de las comunidades. Entonces, a partir de ahí hemos hecho una cantidad enorme de colectivos que no solamente vieron ustedes que eran en brigadas, sino que era con trabajo comunitario. Lo mismo hicimos un colectivo para la defensa de los 5 héroes de Cuba, por ejemplo, en esa lucha por regresar a su patria. Lo mismo que hacemos un colectivo para poder impulsar la cultura en la comunidad más cercana que está en la universidad. Y lo mismo hacemos un colectivo para poder visitar movimientos sociales, ¿no? Como el Xochicuautla, como el de Atenco, etcétera, que tenemos acá, o las brigadas que hacemos a las comunidades zapatistas que hemos hecho hacia allá, ¿no? Y todo es en el afán de aprender. No intentamos ir en esa idea de ser los universitarios que conocen todo para las comunidades, al contrario, vamos a las comunidades para aprender, ¿no? Eso ha sido como la idea, ya sea que vayamos a la comunidad misma que está cerca de la universidad, ya sea que vayamos hacia los movimientos sociales o a las comunidades en lucha, o ya sea que vayamos hacia otros nichos, por ejemplo, que hemos ido a Venezuela, a la Sunibol, etcétera, siempre vamos con la idea de aprender. Y eso hace que también esas narrativas que trabajan en esos movimientos, en esas comunidades,
las estudiantas, los estudiantes van viendo, van escuchando otra forma de mirar la realidad, de interpretarla, y esas narrativas van surgiendo, ¿no? Una última idea que quisiera decir realmente es que nuestro trabajo nunca ha sido en términos de adoctrinar, ¿no? Sino más bien como de plantear estas otras cosas que hay en términos pedagógicos de que nos muestra la realidad, y que las compañeras y los compañeros que se van formando vayan tomando la decisión, ¿no? De hacia dónde, nosotros decimos hacia dónde apunta el guarache, ¿no? O sea, hacia dónde está la formación que ellos quisieran tener, y somos respetuosos de eso. Creo que ese es el andar que hemos hecho y hasta ahora nos ha fructificado en algo. Muchas gracias, profesor Samuel. Además, muy interesante lo que usted plantea acerca de lo que significa eso, ¿no? Co-construir ese conocimiento con el otro, no pasando por encima del otro, pero tampoco desconociendo aquello que cada uno viene a aportar desde su propia experiencia. Sigamos entonces tejiendo la palabra y vamos ahora a plantearle una pregunta al semillero. No sé cuál de ellos nos quisiera responder. La maestra Patricia Rosales nos pregunta, en este proyecto de robótica y teniendo en cuenta justamente como esa interdisciplinariedad de distintas asignaturas a las que ustedes corresponden, ¿cuáles han sido los principales retos a los cuales ustedes se han enfrentado y deben resolver? Ahí me escuchan. Sí, Karen, te escuchamos. Bueno, uno de los mayores retos ha sido integrarnos con otras áreas de conocimiento. El reto de trabajar en equipo, uno de los retos que yo creo que la mayoría ha enfrentado es esta integración que ha tenido que ser virtual, que muchos no hemos estado pues acostumbrados a escucharnos, a abrir la mente a temas que de pronto no pensábamos en ningún momento aprender ni nada, porque como les mencionamos, teníamos la idea pues de que íbamos a estudiar única y exclusivamente nuestra carrera, y resultamos, bueno, integrándonos a otros temas ya que nos están afín. No pensábamos aprender lo de los lenguajes de programación, lo de electricidad, lo de las apps, las aplicaciones realizadas por nosotros. ¿Qué otro reto? Es poder reunir toda nuestra experiencia en función de otros. Gracias, Karen. Muy interesante además, porque generalmente cuando uno como estudiante, como maestro se enfrenta a retos, pues muchas veces hay cosas que no sabe y que justamente las va construyendo a medida que va caminando. Y ese caminar nos insta a prepararnos, a aprender, pero también a construir y a proponer en las comunidades y en los territorios donde nosotros nos encontramos. Profesor Samuel, usted mencionaba ese tránsito que existe de la interculturalidad hacia la transculturalidad y cómo pues ello ha sido también un poco complejo. Katherine Walsh, por ejemplo, nos dice que esa no es una tarea únicamente de la escuela, sino que debería ser de todos los territorios, de la sociedad, de la política, para que realmente pueda transitar. En ese orden de ideas nos preguntan si usted podría un poco explicarnos cómo esa interculturalidad alimenta los procesos intraculturales. Sí, con mucho gusto, y agradezco mucho la pregunta y la palabra sabia de quien está haciendo la pregunta. No sé, Tatiana, si me diera permiso de poder vincular una segunda pregunta que me hacen con una tercera. Sí, profe, adelante. Que tiene que ver con los saberes ancestrales y cómo se relacionan en una ciudad, ¿no? Como la Ciudad de México, por ejemplo. Y la otra pregunta sobre las pedagogías insumisas. Me gustaría como darle causa a las tres preguntas, a ver si soy capaz como de darle una respuesta a las tres. Miren, nosotros hemos hecho como el diseño de este tipo de trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Y nosotros nos hemos encontrado con la idea, por ejemplo, hay una figura muy bonita que tiene, ustedes lo han de saber más que yo, los compañeros de la MISAC Universidad. Cuando uno entra a su nicho ancestral académico, uno se encuentra primero con la idea de tener un fresco para poder entrar ahí, ¿no? Una especie de ceremonia donde alimentamos nuestro pensamiento para poder
acceder a esa casa del saber. Y entonces la primera figura que nos encontramos es una espiral, una espiral. Y la explicación que los compañeros Misak, ojalá que, no sé si alguno de ellos ande por acá o sepa sobre esto, es precisamente ese andar de lo intra a la transculturalidad, ¿no? Entonces, yo lo que puedo decir es que cuando nosotros alimentamos esta posibilidad de que estos otros saberes que no están en la universidad puedan llegar a la universidad misma y viceversa, es precisamente alimentar no solamente los contextos, sino las posibilidades de formación que hay en el sentido humano, ¿no? De nada sirve tener un diploma, sacar mención honorífica, si no está vinculado ese conocimiento, ese saber con esas comunidades a donde vamos a ir a trabajar, ¿no? Entonces, ahí hemos hecho, hay afortunadamente ahora compañeras y compañeros de la universidad están trabajando sobre esos saberes ya como tesis, ¿no? Digo, le seguimos llamando tesis porque institucionalmente así se le llama, pero son narrativas que ya están planteándose desde otro lado, ¿no? Están rescatando precisamente compañeras y compañeros que vienen de pueblos originarios acá en la Ciudad de México, en la posibilidad no solamente de que sean reconocidos, sino del lugar sociohistórico que tienen en la historia, ¿no? Entonces, esa es una forma. La otra es cómo vamos alimentando esos saberes. Yo les comentaba que tenemos un espacio acá dentro del nicho universitario, dentro de la estructura universitaria, tenemos un espacio que se llama Círculo de Saberes, donde tenemos no solamente la posibilidad de compartir la palabra, sino de hacer temazcal, ¿no? Y entonces ahí vienen comunidades que saben hacer esto y además hacemos ceremonia. Es decir, es otra forma. La otra que hemos encontrado es que tenemos un campo ahí en la universidad donde sembramos el maíz. Y entonces también alimentamos esa otra forma, ese otro saber que está ahí y que no necesariamente se piensa en una universidad convencional, ¿no? A lo mejor no es mucho, pero son los primeros pasos. Y eso, para nosotros, alimenta la intraculturalidad, es decir, esta formación que vamos teniendo primero nosotros, en términos de nuestro sentir pensar, ¿no? Por encontrar otras formas diversas, en este pluriverso que hay, otras formas diversas para poder hacernos no solamente de la palabra, sino de ese andar de la palabra, ¿no? Es decir, tratar de hacer algo que no necesariamente estas pedagogías convencionales, esta forma de educación convencional, que seguimos insistiendo que no es la que nos va a ayudar para transformar, sino que es la que tenemos que seguir criticando a pensamiento crítico, ¿no? Es criticar esas pedagogías insumisas, perdón, es alimentar unas pedagogías que no se sigan subsumiendo más en lo mismo, sino que sean pedagogías insumisas, que no se sumen, pero que tampoco estén al amparo de lo que dicta un Estado y sobre todo que es neoliberal, ¿no? Sobre todo, donde la hidra capitalista con sus 1000 cabezas ha hecho todo lo posible porque esa educación pues siga reproduciendo el sistema como tal. Entonces, a esto le llamamos pedagogía insumisa, a la posibilidad de alimentar lo intracultural para que después tengamos mucho más herramientas, creemos nosotros, para poder hacer esta interculturalidad. Si le pusimos campamento intercultural, la verdad es que lo hicimos con este afán de, primera, como de tener otros saberes, ¿no? Saber acercarnos a otros saberes. Y fue gratificante, tanto en el primero como en el segundo, ¿no? Ahora en el tercero, que estamos pensando haciéndolo en tierras venezolanas, hay como otras expectativas, ¿no? Pero nosotros creemos que fincando estas narrativas, esta palabra desde el interior, por eso hoy hacemos más énfasis en la cuestión espiritual, porque creemos que es una forma como de irse anclando, no solamente a la Madre Tierra, al Padre Cosmos, sino a esta posibilidad de aportarle a las comunidades donde venimos mucho más de lo que estamos aprendiendo en la universidad convencional. Por ahí va un poco la idea, de hecho. Perdón por haberme extendido. No, profe Samuel, a usted muchísimas gracias por seguirnos inspirando y pues tocar este tema que resulta tan interesante y tan importante, aún más en la educación superior, bueno, a todo nivel. Justamente hay una experiencia en Ecuador donde le cambian el nombre de universidad por pluriversidad para darle también ese lugar a esas otras. Así es. La manta con guas. la comunidad. Entonces, ese tránsito propuesta a la cual todos tenemos que dar. Vamos a seguir ahora con una pregunta que le plantean al semillero, entonces para Karen, para Oscar, para alguno de ellos.
ustedes han vinculado pues la propuesta del robot. ¿Puede ese robot abordar a las personas con diversidad? Y también quisiéramos pues rescatar que hay unas maestras que hacen alusión justamente a cómo se hace la integración de los saberes entre ustedes de distintas disciplinas. Entonces, adelante, Karen, Oscar. Ok, bueno, los profes que se integran en nuestro semillero, ellos tienen como tal la experiencia con el manejo de plantillas para colocarlas de manera presencial en nuestro proyecto, para personas con discapacidad visual. Puede ser con subtítulos para personas con dificultad auditiva y el profesor Juan Carlos ha contactado entidades para capacitarnos al respecto e integrar a toda la comunidad con diversas discapacidades, ya sean pues motoras o cognitivas. Gracias, Karen y Oscar. Sí, creo que también vincular estas propuestas de robótica que hoy en día resultan tan importantes desde la primera infancia y que se puedan llevar incluso hasta educación superior, pero que puedan mostrar cómo solucionar problemáticas comunes a los territorios, a las universidades, a las mismas personas, pues es una apuesta también que nos vincula a cada uno de los docentes y resulta también muy, muy importante. Queríamos darle la palabra al profesor Samuel, pero pues algo ha sucedido, entonces vamos a seguir tejiendo la palabra. Invitamos a la profesora María Elena. Ah, profe Samuel, sí, ahí está. Perdón, algo no pasó, lo veíamos, algo pasó que me sacó, pero ya aquí estoy, perdón. Bueno, muy bien, profe. Profe, hay otras preguntas y es acerca de, digamos, en el ámbito universitario, el currículo muchas veces cerrado o homogenizado, pues como que no permite la vinculación de esos saberes ancestrales y pues para muchos significa un reto. ¿De qué manera ustedes curricularizan los saberes ancestrales en los diferentes programas de formación? Es una pregunta de la profesora María Elena. Sí, agradezco mucho otra vez la pregunta. Miren, ahí hay una cuestión interesante que habría que discutir. Yo creo que eso va a quedar un poco para seguir replanteando la pregunta de la compañera, pero yo quisiera decir mi palabra. Ahí en realidad no aspiramos a curricularizar estos saberes, ¿no? O sea, nosotros estamos más bien en el entendido de que hay la posibilidad de este diálogo de saberes, ¿no? No solamente de saberes, sino también de vivencias, de experiencias. Y por lo pronto, hasta donde hemos sistematizado toda esta experiencia, hasta donde hemos platicado con algunos colectivos, algunas colectivas, y donde hemos también platicado con gente de comunidades en lucha, la verdad es que no aspiramos a que sea institucional esto. De alguna manera hay algo que todavía no, porque el trabajo sí ha sido más autogestivo, primero, ¿no? Y la segunda, no es porque le temamos un tanto a la institución, sino porque ha sido mucho más rico mantenerlo en una parte de autonomía y en una parte de autogestión. No tengo mucho tiempo, la verdad, pero hay una experiencia que tenemos el día de hoy que ya tiene 10 años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que iniciamos en el 2010, sobre cómo ayudamos. Ya saben ustedes que acá la cuestión de la mercantilización de la educación, sobre todo a nivel medio superior y superior en América Latina, está horrible, ¿no? Está de miedo. Pero nosotros tenemos una experiencia muy bonita donde ayudamos a los niños de secundaria más cercanos a la comunidad de la universidad para prepararse, así entre comillas, para un examen de oposición o de colocación a media superior, es decir, antes de la universidad. Entonces, es un curso que generamos donde no se cobra y donde tiene otro enfoque, ¿no? Donde a los papás les decimos, no los vamos a preparar para el examen, vamos más bien a ofrecerles otras miradas de esos conocimientos que han tenido en la secundaria y demás, ¿no? Entonces, ahí hay una experiencia muy bonita autogestiva, donde los padres y las madres de esos niños participan mucho con los muchachos y las muchachas que hacen ese curso.
Entonces, sí, de plano no. Ahora, lo que sí hacemos, y yo sé que decirlo con mucha seriedad y con mucha confianza aquí, es que sí metemos esos saberes en términos del diseño curricular, pero con la idea como de alimentar ese diálogo de saberes. Entonces, hacemos estas visitas, hacemos estos encuentros donde constantemente estamos invitando a gente de las comunidades, pues para que digan su palabra, ¿no? A propósito de los temas y demás que trabajamos. Pero no estamos intentando eso. Creemos que nos ha sido más fructífero la idea de poderlo hacer así. Y termino diciendo, el círculo de saberes que tenemos en la universidad no es parte de la misma institución en el sentido del presupuesto, por ejemplo, ¿no? Nosotros no le pedimos nada a la institución para poder seguir operando y para poder hacer nuestras actividades. Todo lo hacemos de manera autogestiva, apoyándonos y así han sido, todos los colectivos hasta ahora han sido más autogestivos en la idea de poder llegar a Venezuela, Bolivia, ha sido parte del trabajo que hacemos con preparación, ¿no? Por ejemplo, para ir a Venezuela fue un año completo de trabajo. Para ir a Colombia en el 2015 fue un trabajo anterior durante un año completo donde vendíamos, donde ofrecíamos 1000 cosas, hacíamos lotería, es decir, trabajábamos más bien en ese sentido, ¿no? No sé si conteste la pregunta, pero sí va por ahí la cuestión. Sí, profe Samuel, muchas gracias. Y para complementar un poco, usted mencionaba una palabra muy bella, dice caminar haciendo palabra dulce. ¿Usted podría ampliarnos un poco más qué significa haciendo palabra dulce? Sí, sí alcancé a ver la pregunta en salirme y apuntaba yo aquí algunas cosas. No quisiera usar de la palabra, de veras, porque es muy feo. Además está el semillero que también merece el espacio, pero si una cosa hemos aprendido durante todos estos años en términos de las brigadas, ¿no? En términos de este vínculo con los movimientos sociales y con las luchas sociales que hay en mi país, yo recuerdo 4 cosas muy bonitas. Una cuando íbamos con las comunidades zapatistas, ellos nos decían, aquí somos compañeras y compañeros todos, ¿no? Y no hay ni más ni menos. Entonces, cuando trabajábamos con la escuelita zapatista, con los niños y con las niñas de la escuela zapatista, ellos siempre nos decían de tú, ¿no? Siempre. Entonces aprendimos que esa horizontalidad era más pertinente que la otra, de posicionarnos como gente de la ciudad o como gente universitaria. La verdad es que fue muy interesante. Cuando acompañábamos a los compañeros de Xochicuautla, porque seguimos acompañándolos ahora en términos de su lucha por el territorio, don Toño, una figura esencial de ese movimiento Xochicuautla, nos decía, yo no vengo a decirles la verdad, sino simplemente a decirles lo que piensa mi gente en Xochicuautla. Entonces aprendimos que esa palabra dulce no es una palabra cualquiera, sino es una palabra que nace del corazón, o como dicen los compañeros de la Mantahuasi, ese corazonar, ¿no? Nos empezó a enseñar que teníamos que hablar desde nosotros, ¿no? De ese lugar de locución. Y cuando llegamos con las niñas de Camalvé en Guatemala, la verdad es que era muy interesante cómo las niñas hacen toda su trajín curricular en pensamiento maya. Y nosotros decimos, claro, ese pensar y ese hacer la currícula tiene que ser desde el idioma nuestro, ¿no? Y en el caso de esas niñas en Camalvé, en Guatemala, es desde la cuestión maya. Y por último, cuando llegamos con el profe Abadio Green a la pedagogía de la madre tierra, le escuchamos ahí por primera vez a él esta palabrita que se llama palabra dulce, ¿no? Porque él decía que era precisamente ante todo el hartazgo que tenemos en términos de cómo está nuestro lenguaje y de cómo nos atiborran desde primaria hasta el nivel superior con la palabra mala, con la palabra indolente, con la palabra ofensiva, era construir esa palabra dulce, ¿no? Entonces, los compañeros del semillero de Caldas el año pasado me enseñaron que una cosa interesante para los círculos de la palabra era primero endulzar la palabra para poder trabajar. Y me parece que eso es algo que sin que le llamemos así, nosotros creemos que es parte de lo que hemos hecho. Ahora, no es que lo hayamos logrado, creo que no, sinceramente no, porque para eso hace falta un andar muy, muy grande. Y nosotros seguimos pensando como los zapatistas, como los compañeros de Ayotzinapa, que el pensamiento caracol
y el actuar tortuga es mucho más idóneo que andar queriendo que la transformación sea ya, ¿no? Así nos tardemos lo que nos tardemos, me parece que es necesario andar esa palabra. Gracias. Profe Samuel, muchísimas gracias, qué inspirador y pues definitivamente creo que tanto usted como el semillero hoy nos han endulzado la palabra porque nos han inspirado a seguir adelante con estas apuestas desde la escuela por esos saberes otros. Al semillero, la profesora Susana le otorga sus felicitaciones justamente por animarse a llevar a cabo este tipo de propuestas tecnológicas en forma colaborativa y pues también un abrazo y felicitaciones al profesor Oscar Leonardo que pues desde la educación superior está vinculando otros saberes y que permite justamente esa interdisciplinariedad que a veces es tan compleja, pero que en esta apuesta logra mostrar algo positivo y que además resuelve una problemática. A los dos ponentes en lengua nasa, PAI, que quiere decir gracias por todos sus aportes. Y en este momento voy a darle la palabra a la maestra María Elena, que tiene algunos comentarios. Adelante, profe María Elena. Muchas gracias, Tatiana, para todos los docentes y los acompañantes en el día de hoy, y estudiantes y todos aquellos que se encuentran de una u otra manera vinculados a este ejercicio de compartir aprendizajes y compartir saberes. Un saludo especial en una Bogotá muy fría. Muchas gracias a los exponentes del día de hoy. Fascinada ver cómo nuestros estudiantes de pregrado de diferentes asignaturas y diferentes carreras profesionales están mancomunadamente trabajando en un proyecto para transformar hábitos alimenticios y eso es muy interesante. Felicitaciones, profesor Juan Carlos. Al profe Samuel, muchas gracias por su intervención, por mostrarnos esa otra escuela que sí es posible pensarla, sí es posible hacerla, es posible cuestionarla. ¿Desde dónde? Desde esos saberes ancestrales y desde esas prácticas de comunalogía o comunagogía que yo le planteaba de pronto en algún momento esa pregunta, pero que nos invita a pensar en un trabajo colectivo y nos invita a que en ese trabajo colectivo la palabra, la espiritualidad y los saberes deben ir de la mano. Muchas gracias, profesor Samuel, porque pensar esas pedagogías desde el territorio es pensarlo con otros sujetos, unos sujetos vivientes, sentipensantes, como usted lo anotaba, que incluso aquí también hay algún ejercicio de indagación con estudiantes de instituciones de educación media, estudiantes de grado 10º y de grado 11, cómo desarrollar pensamiento o cómo formar sujetos sentipensantes. Y como decía Tatiana, es el tejido de la palabra y el tejido del actuar y el tejido del saber que allí se anuda. Yo quería hacer una última pregunta para el profesor Samuel y estaba orientada hacia esas palabras que en algún momento usted comentó, que me gustaría que de pronto nos explicara o nos ampliara esa idea desde esa experiencia, ¿no? Y es el concepto de comunalidad, comunagogía, comunitario, que son conceptos independientes, pero muy interconectados desde esas otras pedagogías o esas pedagogías solidarias, ¿no? Muchas gracias, profe, muy amable. Sí, no sé si ahora contesto, Tatiana, o... Sí, profe, claro que sí, adelante. Perdón. Sí, de hecho, un trabajo muy bonito que estamos haciendo ahora es el acercamiento con los compañeros de Oaxaca, que es para ustedes un departamento, para nosotros una entidad federativa, donde obviamente ha nacido esta posibilidad de la comunalidad, ¿no? Hay un equipo de trabajo que está trabajando conmigo de muchachas y muchachos de la universidad, donde el acercamiento a no a esta idea, sino más bien a esta práctica, a esta vivencia de la comunalidad, ha sido importante en términos no solamente del territorio, de la fiesta de la autoridad, sino también del tequio que ustedes manejan o que también acá lo conocemos como milpa o como trabajo voluntario, ¿no? Entonces, esa comunalidad en términos de una integración de todos esos aspectos hace posible que la comunidad se viva, ¿no? Se viva. Entonces, sí, nosotros creemos firmemente en que la comunalidad
puede ayudarnos como para poder hacer que la formación de las personas, ¿no? Independientemente del nivel educativo en el que estén, siga anclado a esta comunidad y que no necesariamente como hacen otras instituciones y otros espacios escolares, hagan que se olviden de ese lazo, de ese vínculo comunitario. Nosotros creemos mucho en eso y hemos aprendido que sobre todo el territorio es importante, ¿no? En términos de una territorialidad que de pronto se confunde con la identidad, sino que más bien es trabajar precisamente esta intraculturalidad desde donde se puede hablar, ¿no? O se pueden hacer las cosas, pero en definitiva, creo que los conceptos que usted menciona, compañera Marilena, es de suma importancia, ¿no? Cuando nosotros escuchábamos el término de etnoeducación, lo veíamos palpable también en el sentido de que era ese vínculo, o sea, no desligarse de eso, sino necesariamente seguir construyendo en comunidad. Por eso ahora nosotros hemos estado trabajando mucho en la idea de lo sociocomunitario, ¿no? No como alternativa, sino como quizás una forma muy otra de estar vinculando precisamente a la comunidad con la escuela, ¿no? En este caso con la universidad, para que no se pierdan esos sentidos de vida, ¿no? Que me parece que son fundamentales, y más en este momento en las condiciones en las que andamos. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias, profesor Samuel. Y en este orden de ideas, no sé, Tatiana me dice si puedo hacer otra pregunta que está orientada a la formación de un sujeto sentipensante, ¿no? O sea, ¿qué elementos del contexto, de la teoría, de la vida comunitaria, de la relación con la tierra y con los saberes, utilizan para la formación de un sujeto sentipensante? Gracias. Perdón, compañera Marilena, de repente no entendí muy bien la pregunta o es una aseveración, pero sí puedo comentar un poco. Dígame. La idea es que nos pueda, por favor, ampliarlo, de la formación, la apropiación o el desarrollo de ese concepto en la vida cotidiana y de pronto para ampliar un poco a todos los maestros que están en este momento y a nuestros estudiantes, que es muy importante, si puede de pronto ampliarnos con respecto al movimiento de las caracolas y el movimiento zapatista y el papel de la mujer en este contexto. Gracias, profe Samuel. Ya, sí, porque el concepto como tal, bueno, ustedes lo tienen más arraigado que nosotros, ¿no? En términos de que surge precisamente con Borda, pero que es interesante cómo se ha ido construyendo también a partir de alimentar esa idea que se llama sentipensante. Cuando nosotros escuchamos por primera vez el concepto, lo empezábamos a ligar con una idea que los compañeros cubanos, que las compañeras cubanas han podido desarrollar durante mucho tiempo, que es el vínculo entre el pensar y el sentir, ¿no? Es decir, cómo esta idea de precisamente convocar a experiencias, a vivencias, ¿no? Hace posible que no se desligue del sentir, ¿no? Y que es un aspecto muy importante para poder trabajar no solamente la espiritualidad, sino la intraculturalidad, por ejemplo, en el caso de nosotros consideramos eso, y que eso ha sido una cuestión esencial en esta relación que tenemos con algunos movimientos, pero que más allá del vínculo que podamos tener, han sido una práctica muy linda por parte de esos movimientos. Por ejemplo, en términos de la escuelita zapatista, de la escuela zapatista, es un elemento que está ahí en términos de cómo se arraiga la gente a esta posibilidad de ser zapatista, ¿no? Lamento no tener mucho el tiempo, pero durante los 5 años que hicimos estas caravanas, ¿no? Claro, hicimos mucho más cosas ahí en términos de las caravanas, pero en 5 años donde el vínculo con la universidad nuestra estuvo en términos de la caravana zapatista, hay tantísimas experiencias de cómo las niñas y los niños zapatistas, antes de pensarse como eso, como niños y niñas, se piensa como zapatistas, ¿no? En términos de la colectividad, ¿no?
y que en el caso, por ejemplo, de las mujeres, también faltaría mucho tiempo para, pero cómo no es que hayan avanzado, sino que precisamente toda su experiencia acumulada ha hecho posible que incluso no solamente estén estas cuestiones en términos de la ley para la mujer zapatista, ¿no? O lo que ellos consideran en términos de una justicia zapatista para las mujeres, y que no habla en términos de venganza, no, habla en términos de la convivencia que tienen con el otro, con la otra, para poder hacer su comunidad. Entonces, eso que se hace desde el sentir, pasa por esta idea del pensar, para que precisamente pueda ser partícipe en términos de una comunidad, ¿no? Y que nos ha irradiado a muchos de nosotras y de nosotros, que estando tan lejos, por ejemplo, del ámbito zapatista netamente en Chiapas, ha hecho posible que nos inspire para poder hacer el trabajo. Es decir, cuando Marcos o Galeano ahora nos decía, no hay necesidad de que vengan hasta acá, ustedes pueden hacer, nosotros comprendimos mucho más eso, ¿no? O sea, no es que no los acompañemos más, no es que ya no queramos ir, sino más bien tenemos que hacer una labor, y esa labor la empezamos a comprender, que desde el locus de enunciación en el que estamos, tenemos que hacer algo, ¿no? Y eso alimenta esta idea del pensar y sentir. Y de veras, con mucha pena digo, falta tiempo, pero la experiencia, por ejemplo, de las mujeres zapatistas ha sido tan reconocida y demás, que yo sería una persona no muy apta, digan, no porque no pueda, sino porque sería el menos indicado para poder hablar mucho de los logros de ellas, porque me parece que su palabra es más dulce que la mía en términos de considerar lo que han logrado, ¿no? Pero insisto, han sido una inspiración en términos de prácticos, de una praxis o de una pedagogía muy otra, que haga posible precisamente la formación de la gente en México y en muchas partes del mundo, ¿no? Ahí, eso sí es cierto. Muchas gracias, profesor Samuel. Y bueno, para cerrar este círculo de la palabra, nuestras comunidades indígenas en Colombia nos han enseñado que siempre que hacemos círculo de la palabra no se deben dejar huequitos o espacios para que no se pierda la palabra. Pues en este orden de ideas vamos a seguir con el profesor Oscar, que nos va a dar como algunas conclusiones de cierre acerca de lo que pues significó para ellos también esta experiencia. Adelante, profe Oscar. Hola, muy buenas noches. Ahí sí ya me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? te escuchamos. Dale. Bueno, el trabajo en el semillero nos ha motivado a querer integrar a otros grupos en estas redes para seguir aprendiendo y, lo más importante, formar lazos fraternos con otros estudiantes y docentes, poder responder las necesidades del día a día. Y pues aparte de esto, los semilleros nos enseñan que el diálogo nos lleva a construir proyectos buenos. Aparte, pues digamos, tener ideas de diferentes ramas es muy interesante, porque pues son mundos distintos, ¿no? Entonces, llegar en la parte de los semilleros a encontrar estos grupos ayuda muchísimo a que haya mucha, en este caso diría como mucha integridad, y aparte, pues digamos, nuevas ideas innovadoras que ayudan mucho a nuestra sociedad. Y pues más en este caso, que la idea es, como quien dice, empezar, digamos, a innovar mucho en el transcurso de lo que da el tiempo. Gracias, profe Oscar, adelante. Sí, no, sí, ya. Okay. No, muchísimas gracias de verdad por esos aportes, a usted por esa apuesta y al semillero por seguir tejiendo saber desde la universidad. De igual manera al profe Samuel, creo que hoy tanto la una como la otra nos han inspirado en diversos momentos, de diversas maneras. Pues nos invitan justamente a ese lema que hemos seguido en el seminario, que es ser pedagogos de a pie. Y es rescatar esa experiencia de vida, ese trasegar que a diario se está haciendo con el otro, y desde ahí construir conocimiento colectivo. Y bien, pues para cerrar, quisiera entonces entregarles la mochila y decirles que hoy hemos aprendido que desde esta mochila podemos ser colectivo, podemos ser saber, podemos ser comunitariedad.
desde esta mochila que estamos tejiendo juntos, desde cada una de las disciplinas, podemos seguir siendo país y seguir siendo esta Abyayala que todos anhelamos y que todos queremos en Latinoamérica. Y también quisiera terminar con esta, ruana le decimos en Colombia, no sé, en México, profe Samuel. Para decirles que gracias a todos y de verdad que es un honor seguir tejiendo en Latinoamérica. Un abrazo para todos y feliz tarde.